Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Así es, debemos agradecer a Dios por darnos este honor y el privilegio de llegar a sus hogares. Es nuestro anhelo y deseo que la conducción del Espíritu Santo pueda ser real en este momento en que estamos haciendo la invitación para estudiar las Sagradas Escrituras. Las cartas de Pablo a los Corintios es el tema que estaremos abordando. Recuerden que esta es la primera lección del trimestre. El ministerio de Pablo en Corinto y el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento y que estamos invitando a memorizar se registra en Hechos 18, los versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Repetimos la cita, Hechos capítulo 18, los versículos 9 y 10. Gracias de todo corazón, apreciado hermano, querido amigo, por estar con nosotros. Y aprovechamos el momento también para dar gracias a Dios por la presencia de un gran hermano, de un gran amigo. Nos referimos al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca. Ya debo hacer mención de los dos apellidos, porque el pastor reclama la mención de su segundo apellido, Ángel de la Cruz Machuca. Bendiciones, pastor. Gracias, mi estimado pastor y amigo. Creo que es oportuno porque después que los padres nos declaran, no nos quitan ni los nombres ni los apellidos, sino que dependiendo de la relación nos usan algún tipo de referencia para dirigirse a su hijo. En este caso, después del trabajo hecho, creo que es bueno y oportuno seguir adelante sobre la base que se ha puesto, sobre el cimiento que ya la Escritura nos ha dado para que sigamos en relación de afectiva, de amor y aprecio. Y creo que ha sido saludable que durante todos estos años Dios nos mantenga unidos a Cristo y entre nosotros mismos con el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Así que dirigimos un saludo también a su esposa, pastor, nuestra estimada amiga y hermana Raquel de Scroggins. Amén, qué amén. bueno, cariñosamente cielo. Que Dios siga bendiciéndole a ustedes, Gracias. así como también a los hermanos que nos escuchan en diferentes partes. Usted sabe que yo tengo un pueblo de la zona 4 que admiro en la historia ministerial que hemos desarrollado durante estos años. Un saludo para todas nuestras iglesias en la zona 4 y cada uno de ellos con amor y afecto entrañable. También seguimos adelante, así como otros lugares, mi pastor en San Cristóbal y en otras partes que han dado seguimiento durante mucho tiempo a los estudios de las lecciones anteriores y que nos conectamos nuevamente con el equipo de Radio Amanecer en Estudio en la producción especial. Así que creo que podemos orar pidiendo sabiduría y entendimiento para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en el estudio de este día. Oramos. Maravilloso Padre Celestial, Dios de bondad, Dios de amor, qué bueno es alabarte, qué bueno es glorificarte, qué bueno es detenernos e invocar tu nombre para pedir la sabiduría divina y el entendimiento apropiado de tu palabra. Gracias porque nos reflejas, porque nos muestras, porque nos das tu misericordia, teniéndonos por digno para incorporarnos y agregarnos en este ministerio de la palabra. Ahora te rogamos que seas el guía, seas el centro de este estudio y de nuestra vida. Gracias, Señor, porque sí sabemos que nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es importante decir que en el Nuevo Testamento hay varias cartas. Hay cartas universales y la gran mayoría son cartas del apóstol Pablo dirigido a comunidades o a alguien de manera particular. En este caso, y es el tema que empezamos a abordar en este momento, las cartas de Pablo a los Corintios, destacar
que esas dos cartas, primera y segunda de Corintios, están conectadas directamente con la historia que nosotros estamos analizando en Hechos capítulo 18. Son la correspondencia que Pablo envió años después a esa misma iglesia que fundó en Corinto con la ayuda de ciertos personajes que hemos mencionado, como es el caso de Ticio Justo, también Crispo, Silas y Timoteo. Corintio, ya como hemos dicho, siendo una metrópolis comercial rica, pero espiritualmente caótica y moralmente corrupta, estas cartas vienen a reflejar los problemas de una iglesia joven que intenta vivir la fe cristiana dentro de una cultura pagana muy agresiva. Por eso, la primera carta de Pablo, primera de Corintios, escribe desde Éfeso tras recibir informes de que esa iglesia, la iglesia, estaba experimentando severas divisiones y desórdenes, y la segunda carta a los Corintios es una de las cartas más personales, emocionales y profundas del apóstol Pablo. La escribe meses después desde Macedonia, tras una dolorosa crisis de autoridad provocada por falsos apóstoles que atacaban su credibilidad, y por eso nosotros en este día vamos a dar algunos detalles más acerca de estas cartas de Pablo a los creyentes de Corintios. Cuando nosotros revisamos este tipo de documento, nos damos cuenta que era muy necesario que el apóstol Pablo escribiera y se refiriera directamente a las diferentes problemáticas que existían en la iglesia de Corinto. Cada uno de sus miembros, en la misma composición que ya hemos hecho anteriormente con el análisis histórico y sociológico de cómo estaba compuesto todo el medio ambiente que tenía esta iglesia de contexto, esta ciudad donde se estaba predicando el evangelio. A primera vista, uno podría pensar en esta iglesia con un sinnúmero de problemas, pero de manera acertada hay una referencia clara que necesitamos tomar en cuenta. Quien quiera que fuera, no importa la mención de su nombre, da a entender claramente que el apóstol Pablo fue quien escribió, fue quien recibió, fue quien actuó, y no importando lo que sucedió, las problemáticas que había, los temas teológicos conflictivos, las situaciones de división y partidarismo o exclusividad que había, no importando nada de lo que le tocó enfrentar, el apóstol Pablo se presenta como un instrumento de Dios junto a su equipo para que el nombre de Dios sea glorificado en la predicación del evangelio de aquella ciudad. Y estas dos cartas que hoy entendemos, según lo que nos da evidencia la Escritura, fueron escritas para tratar de manera muy específica cada uno de los puntos que vamos a detallar y que vamos a presentar a continuación. En eso estamos, Pastor Machuca. A información general también es importante destacar que definitivamente la iglesia afrontaba cismas, divisiones. Los creyentes formaban bandos siguiendo a diferentes líderes. Usted recordará que en una ocasión alguien se destapó y dijo: yo soy de Pablo. Otro dice: no, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y el apóstol Pablo recuerda a cada uno de esos creyentes que el único fundamento es Cristo Jesús. Los versículos 5 y 6 de este capítulo 1, 1 Corintios, confronta un caso sumamente grave de inmoralidad sexual que la iglesia toleraba y les prohíbe llevar sus disputas ante los tribunales, y ese fue un caso sumamente muy serio, y los capítulos del 7 hasta el 11 responde a una carta que ellos enviaron sobre el matrimonio, la soltera, la libertad cristiana, comer lo sacrificado a los ídolos y el orden en el culto público. Y los capítulos del 12 al 14 de esta carta viene a corregir el orgullo por los dones más llamativos, como hablar en lenguas. Aquí se encuentra el famoso capítulo 13, el himno al amor, como se le conoce, mostrando que ningún don vale nada sin el amor,
Y luego en el capítulo 15, 1 Corintios, define lo que es la realidad histórica y teológica de la resurrección de Jesucristo y de los creyentes, un pilar fundamental de lo que es la fe cristiana, y de eso se trata en un breve resumen de los capítulos que conforman la primera carta de Corintios y en qué se basa y a qué se está refiriendo. Noten ustedes que el apóstol Pablo en el capítulo 5, esta primera carta a los Corintios, capítulo 5, el versículo 11, Pablo declara: pero a esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Este mandato, mis queridos, puede sonar muy duro, ¿verdad? Y también algunos de los miembros de la iglesia podrían preguntarse, ¿pero a qué se refiere Pablo? Literalmente hay problemáticas muy directas que se estaban tratando, que estaban afectando la iglesia y que Pablo había recibido, y que la respuesta que da no obedece a un chisme o a armar un problema. Realmente esta situación muy específica, los creyentes, en la recomendación que el apóstol Pablo da, es para evitar que las situaciones puedan seguir complicándose y se pueda tratar el problema de manera muy específica hasta dársele solución. No dársele solución a la luz o a la forma o a la manera que en el mundo común donde se desenvuelve, donde habitan, donde viven, lo hacen, sino más bien como Dios manda en la palabra, como recomienda en la fe. Usted sabe, hermano, pastor, que hay muchos hermanos siempre que miran los acontecimientos de las iglesias y se preocupan y se sienten molestos porque no están de acuerdo con algunas situaciones que se presentan en las mismas. En este caso, hemos dicho en reiteradas ocasiones que la inmoralidad sexual estaba viviéndose allí en esa iglesia, y alguien de esos hermanos llamado Chloe, si no mal recuerdo, es quien está preocupado y le envía una información a Pablo para que dé algún tipo de recomendación. Y el caso que usted presentó ahí en 1 Corintios capítulo 5 es un caso difícil de asimilar, donde hay temerosos de Dios, pero que es la misma creencia y la mala interpretación de los escritos de Pablo que alguna gente toman como punto de referencia para apoyar una vida desviada. Y entonces, como ellos quizás en algún momento determinado estaban citando a Pablo, Pablo tuvo que enviar una carta para que se den esas correcciones de lugar. Note que esta parte que estamos mencionando nos detenemos un poquito porque no se puede ignorar que en el tiempo del mundo entonces conocido, el sentarse y compartir la mesa significa que estamos de acuerdo, compartimos creencias y las practicamos, y por ende, si estas prácticas son desviadas y contrarias o son similares a las que yo tengo desde donde vengo, entonces ¿qué evangelio, qué mensaje que se puede presentar a la sociedad de ese momento? Sino que se está aprobando y que se está de acuerdo con X o Y conducta. Por lo tanto, Pablo de manera muy específica hace este tipo de referencia o puntualiza en relación con este tipo de comportamiento para desvincular directamente las prácticas de estos hermanos, de estas cosas en cuestión, para que se entienda claramente la posición de la iglesia y se mantengan entonces los valores de una manera muy específica. Eso no solamente es costumbre de esta área, sino en cualquier área histórica de países y pueblos, se mantiene y se entiende que si tú comes y bebes con una persona, habitas con esa persona, las prácticas tuyas son similares, son creencias ideológicas que tú mantienes también. Fíjese cómo en el sistema de castas de la India, en el convivium y el connubium, tú no te puedes casar con una persona que no pueda sentarte a la mesa. Es decir, si tú y yo no podemos sentarnos a la mesa a comer y a beber de alguna otra manera, tú y yo no podemos unirnos en un vínculo sagrado como lo es ya el matrimonio. Por lo tanto, lo que está en cuestión son normas de pureza, son valores que ahora, en sentido general, el apóstol Pablo
escribió estas cartas a los corintios con el propósito de que se encarnaran los valores como la santidad, el amor mutuo, así como la unidad y la obediencia a Cristo, y que se tuviese también una devoción por Él, de tal manera que permeara en la conducta, en el ejemplo que podía mostrar en el día a día, en el diario vivir. No concentrarse ahora en resolver las problemáticas a la usanza y a la manera de sus costumbres antiguas o de su manera de vivir anteriormente, sino vivir siendo guiado por Dios a la luz del Espíritu Santo, quien es el que mordea, transforma, y como el mismo apóstol Pablo tiene como parte en su vida, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aunque es en un sentido posterior el mensaje, pero el apóstol Pablo lo mantiene como carta de conducta sin variar en este sentido. ¿Cuáles son de los elementos, y ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, de las quejas, especialmente del hermano Cloé, que dirige a Pablo? Las facciones, la inmoralidad sexual, los pleitos y la prostitución incluso. Y Pablo recibe una carta con preguntas específicas conforme a 1 Corintios capítulo 7, verso 1. La respuesta, señores, se extiende desde el capítulo 7 en adelante. Las preguntas estaban relacionadas con el matrimonio. Hay gente que decía que no se debía casar. Hay otros que decían que era permitido el divorcio. Algunos hablaban acerca del celibato, los alimentos que son sacrificados a los ídolos, la conducta en el culto, el uso de los dones espirituales y una comprensión incorrecta de lo que es la resurrección. Señores, estamos hablando de una iglesia que, por ejemplo, Pastor Machuca, usted que dirige varias iglesias en un distrito, se entera de esos fenómenos y yo creo que no llega bien a su casa con esos problemas que empiezan a dar vuelta en la cabeza y dice, ¿y cómo es posible que nosotros los temerosos de Dios tengamos que estar enfrentando problemas como estos? La verdad es que un poquito difícil, pero sí, esa iglesia de Corinto tenía un cisma en cuanto a esos temas que nosotros estamos diciendo. Es decir, estaban divididos la iglesia en torno a las cosas que se debían hacer o no se debían hacer, y esta iglesia de Corinto era muy problemática e inmadura. Quizás la iglesia local, por eso yo estaba haciendo referencia al pastor Machuca como líder de un distrito de iglesias. Y usted, amigo que nos escucha, no importa a la denominación que pertenezca, posiblemente usted está impresionado porque muchos de los problemas que se están haciendo mención aquí en esta carta y de lo que estaban dentro de la iglesia de Corinto también usted lo esté viviendo. Pero la iglesia de Corinto posiblemente era la peor de las iglesias en torno a estos problemas. Noten ustedes el mismo estilo, la misma forma para tratar algunas de las problemáticas que bien usted ha mencionado. Hablar de la sabiduría del mundo y la comunidad dividida, así como también la inmoralidad, el comer estas cosas ofrecidas a los ídolos y la conducta inapropiada que se podía tener en el culto público, así como el entendimiento que se tenía con respecto a la resurrección de Cristo. Estos elementos ahora Pablo lo pone en clara evidencia y los trata en particular, así como también son mencionados o se tienen en contacto o se mantienen en contacto debido a la misma información que está llegando y a la que se está dando. Por eso en esta primera carta a los Corintios es muy claro que en nuestra época es conveniente mantener ese mensaje vigente. Cómo tratar esas problemáticas que debido a que vivimos en una sociedad secularizada, después de todo, es parte de los mismos problemas que nos tocan enfrentar hoy. Es decir, que esta carta tiene mucho que decirnos, nos ayuda a que podamos también tener herramientas y un entendimiento más abarcante y una intuición más clara al abordar las problemáticas que nos tocan también hoy en día a nosotros. Ya cuando tratemos y hablemos de la segunda carta a los Corintios, nos daremos cuenta entonces ahí que
resulta bien claro, resulta muy evidente que ya estaban influidos por la cultura y la manera como la sociedad les había tomado y les había llevado a tener algunas prácticas no convenientes, no ejemplares, no debidas. Por eso ven ustedes que el comportamiento que se tenía, el poder de las riquezas, así como las cosas que pueden también representar un desafío para nosotros hoy, nos ayuda entonces a ver que el apóstol Pablo realmente, ciertamente, era dirigido por Dios. Eso es muy importante, un hombre de Dios como el apóstol Pablo, como bien usted acaba de decir, preocupado por la situación que se estaba viviendo en esa iglesia. Señores, hay muchas probabilidades de que Pablo no solamente escribiera esas 2 cartas a los creyentes de Corintio. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Esto quiere decir que cabe dentro de la posibilidad de que Pablo escribiera varias cartas a esas comunidades, y una de ellas antes de 1 Corintios, dice allí en el 1 Corintios capítulo 5, verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero no ha llegado hasta nosotros esa carta. Sencillamente, quizás se perdió en la bruma del tiempo. No sabemos dónde fue a parar esa carta, pero la que tenemos, señores, es una carta perfecta de orientación para los creyentes en aquel entonces y para nosotros. Antes de 2 Corintios se escribió una carta a la que los eruditos se refieren como la carta severa. Hay varios pasajes que hacen mención a eso. Por ejemplo, 2 Corintios 2, 3 y 4, 2 Corintios capítulo 2, el verso 9, y 2 Corintios capítulo 7, el verso 8. Nos hablan acerca de esto, y a partir de 2 Corintios resulta evidente que los cristianos de Corinto estaban influidos por la cultura circundante. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, las iglesias no escapan de la cultura en el medio donde están, y esas culturas a veces van en contra de los valores de la iglesia, y es ahí donde entra entonces la orientación de la palabra de Dios. Y estudiando estas cartas es de gran valor para los dirigentes actuales hablar de estas cartas, estudiar las cartas y poner las medidas que son correctivas en la medida en que las iglesias se van desviando y los elementos culturales van afectando lo que es el accionar mismo de la iglesia. Por eso, esta carta nos invita a reflexionar en las cosas que, como buenos dirigentes y personas ocupadas porque las cosas funcionen bien, hay que aplicar lo que el apóstol Pablo recomienda en estas 2 cartas. Definitivamente, Pastor Scroggins, hermanos y amigos, estamos claros que Dios dirigió la vida del apóstol Pablo, lo llamó a un ministerio a los gentiles, lo protegió, lo dirigió de una manera especial. Estas cartas que Pablo escribió para tratar y abordar estos problemas que ya bien hemos mencionado, debido a la misma influencia de la cultura circundante y también sus vicios, cómo influyeron profundamente en los miembros de la iglesia, que fue lo que acarreó y que fue lo que trajo como resultado este tipo de conducta. No podemos olvidarnos de que esta preocupación que Pablo tuvo en los escritos tanto de la primera carta a los Corintios como la segunda carta a los Corintios, Dios llamó a ese pueblo que escuchó, a ese pueblo que recibió, a que tuvieran una vida de santidad, a que estuvieran unidos y en amor, y que estos valores puedan mantenerse como indispensable también para ellos a través de su historia de vida, que es lo mismo, que es lo propio que nos toca hoy. Cada uno de nosotros estamos también llamados a una vida de santidad, a una vida de unidad y a una vida de amor. Estos son los retos de la iglesia también hoy en día, debido a las mismas problemáticas que tuvo el apóstol Pablo en su contexto, también son las nuestras en estos tiempos que Dios nos ha llamado a mantener
el estandarte ensangrentado de Jesucristo y una vida que pueda tener una dependencia de Él, siendo guiados y santificados por el poder del Espíritu Santo. Si no fuese así, si no fuera así, el resultado fuese un tanto incómodo y problemático, puesto que no se podría decir que Dios guía, porque se ha apartado entonces el ser humano de lo que Dios ha llamado, y dejaríamos que el enemigo tome el control y mantenga entonces su altar como profanando el altar de Dios, porque que lo tenemos en el centro. Y eso no es lo que Dios quiere, ni es lo que va a suceder, porque cada uno de nosotros hemos decidido seguir adelante con Jesucristo y siendo guiado por el poder del Espíritu Santo. Cuando los hermanos se enteran a Pablo de esos problemas, yo diría que Pablo, en cierto sentido, se le fue un poquito la paz y empezó a orar más, pedir dirección divina para que el Señor pudiese conducir tanto la pluma con la que él escribía y también, o los amanuenses que utilizaba para escribir, porque Pablo tenía algunos problemas que posiblemente tenía una visión defectuosa y tenía que utilizar alguna amanuense. Lo cierto es que la inspiración, las cartas son autoría de Pablo, aunque otro estuviera escribiendo los dictados que él le daba, pedía la dirección divina, y Pablo buscaba crear una cultura centrada básicamente en Cristo, una forma de ver al mundo a través del prisma del Evangelio, y cuán importante es que nosotros también veamos el mundo a través del prisma del Evangelio, que es lo que nosotros hemos recomendado siempre. Llegamos al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, donde hemos compartido con ustedes las cartas de Pablo a los Corintios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tus bondades. Gracias porque nos ha dejado escrito como estas cartas para nosotros ver dónde fallaron los demás, y esto sirva como una advertencia y corregir las cosas que no están funcionando bien en nuestro entorno cristiano. Muchísimas gracias porque siempre nos guías y nos escuchas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.